Soy Ernesto Pleites, soy pediatra e infectólogo del Hospital Nacional del Niño Benjamín Bluth de El Salvador y soy miembro del GT Dengue Internacional de la OPS. En esta ocasión vamos a hablar de aquellos aspectos relevantes de cómo prevenir las muertes por dengue. Estos aspectos van a estar relacionados principalmente a aquellos asociados a la fuga de plasma, a los sangrados importantes, a las infecciones nosocomiales, a la hepatitis, a las declaraciones tardías de emergencia nacional y principalmente algunos problemas en el diagnóstico diferencial. Veamos entonces que uno de los problemas más importantes por los que se mueren las personas con dengue es que no pensamos en dengue en los pacientes febriles, entonces no les damos acompañamiento. Nosotros debemos de preguntar si esta enfermedad es tan grave que evite que uno se levante a ir a un servicio, que no quiere ir a la escuela, que no quiere ir a trabajar, es tanto el dolor que tiene. Entonces, estos aspectos me hacen pensar, este paciente puede tener dengue y yo debo de darle el acompañamiento como lo hemos presentado en otras pláticas. Otro de los aspectos importantes es que cuando nosotros hacemos un examen, un hemograma, y este es normal, le decimos al paciente que no tiene dengue. Pero entonces, los primeros 3 días de la enfermedad, esta prueba es igualita que otro que esté normal. Entonces, nosotros debemos de ver que el hemograma en los primeros 3 días de la enfermedad nos va a servir de base, porque si el paciente se complica, entonces yo voy a saber cuál es el hemograma de base, su hematocrito principalmente. Estos aspectos son relevantes entonces para que yo los tenga en cuenta y cómo y por qué justifico un examen en los primeros 3 días de la enfermedad. Otro de los aspectos importantes es que si el hemograma completo es normal, el médico dice que no tiene dengue. Y el hemograma no es una prueba diagnóstica, es una prueba de acompañamiento de la enfermedad. Como dijimos, va a servir para tomar decisiones en el futuro. Y si este hemograma se acompaña de leucopenia y de plaquetopenia, bueno, es más probable que el paciente, no es cierto, tenga dengue. Estos aspectos son los que el médico y la enfermera no debe de olvidar para cuando mande el examen y lo interprete. En general, cuando hay grandes epidemias de dengue, en los hospitales, bueno, se cansan porque muchos pacientes están llegando al hospital, pero hay que entender que nuestros colegas de los primeros niveles de atención no tienen toda la infraestructura necesaria para manejar estos pacientes y que además produce temor. Entonces nosotros hay que ayudarles que lleguen al hospital, pero nosotros hacemos una mejor evaluación y se los devolvemos a ellos con las indicaciones necesarias para que ellos lo manejen adecuadamente. Entonces es importante que los gerentes de los hospitales entiendan que a veces se van a llenar los pacientes de estos enfermos. En general, los pacientes, ¿verdad?, que desarrollan signos de alarma durante la noche esperan hasta el siguiente día para llegar al hospital. Entonces los médicos no fuimos contundentes en explicarle la importancia de los signos de alarma, porque si los signos de alarma no se tratan, o el paciente no se trata, cuando esto lo presenta, 8 horas después, lo más probable es que tenga un shock irreversible y va a morir. Entonces, como ustedes están viendo, esta enfermedad va presentándose sus complicaciones conforme al tiempo y los médicos lo que tenemos que hacer es entender en qué momento se están presentando estas complicaciones. El signo de alarma significa que el paciente debe recibir hidratación intravenosa ya. Entonces, y eso es lo que va a salvar la vida. Otro de los aspectos importantes es que cuando uno está en el triaje, piensa que los pacientes que están febriles son los que están más enfermos, y no es así. Habíamos planteado que en el momento que cae la fiebre, es el 60-70% de las complicaciones se van a presentar en ese momento. Así es que los médicos y la enfermera que tenemos cola de pacientes debemos ir tocando y platicando con ellos para ver si ahí no hay algún paciente que esté presentando los signos de alarma y que amerite la atención inmediata o que esté en shock, porque en esta enfermedad yo estoy en shock y estoy consciente y platico, ¿ves? Entonces estos aspectos debemos de considerar para salvar vidas. En general, y nosotros lo hemos visto con mucha frecuencia, que el paciente llega a consultar con signos de alarma y lo mandan al laboratorio a que le tomen un hemograma para tomar decisiones con el base a las plaquetas o con base a los leucocitos. Pero esto hace que los pacientes se atrasen su tratamiento importante.
Muchos pacientes mueren esperando en los laboratorios que tardan 2 o 3 horas para tomarle un examen. Cuando el paciente presenta signos de alarma, es suficiente para que el médico administre líquidos intravenosos. Entonces, estos aspectos son relevantes para salvar la vida. Muchas veces los pacientes dicen signos vitales normales. Les ponen un monitor ahí en la emergencia, dice la frecuencia cardíaca está bien, la tensión arterial está bien, y se les olvida que en el dengue es un shock hipovolémico, que si yo no toco al paciente y lo siento helado, que si yo no veo el rellenado capilar que está prolongado, bueno, el paciente está grave y yo no me doy cuenta porque los médicos hoy ya no tocamos a los pacientes. Todo paciente febril en el cual yo haya sospechado dengue y cuando éste llega, debo de examinarlo lo mejor que podamos. Entonces, esto va a hacer que nosotros detectemos las formas graves de esta enfermedad. Otro de los aspectos importantes que debemos de señalar es que los médicos de cabecera usualmente, bueno, dan tratamiento sintomático a aquellos pacientes que presentan dolor de abdomen. Entonces ellos le manejan el dolor de abdomen y se les olvida preguntar, ¿y este paciente ha tenido fiebre? ¿Está en una epidemia? ¿En su casa han habido enfermos con dengue? Entonces obviamos ese tiempo valioso y cuando nosotros digamos de estar administrando líquido, bueno, le estamos mandando a que lo evalúe el cirujano y lo que él necesita realmente, bueno, es el tratamiento con líquidos intravenosos. Y estamos enfatizando en eso porque ¿qué es lo que salva la vida? Administrar líquidos por la vía oral o líquidos intravenosos. Y pensar que dentro de una epidemia el dolor abdominal es una causa importante a descartar, bueno, que no sea dengue. Otro de los aspectos importantes que nosotros podemos ver es que los pacientes que nosotros tenemos con dolor abdominal intenso, entonces lo dejamos en una camilla y el cirujano está operando y 2 horas después viene a verlo en shock. Entonces, todo paciente que llegue en dolor abdominal y que ha tenido el antecedente de fiebre, entonces debemos de pensar que puede tener dengue. Vean ustedes, la apendicitis aguda comienza con dolor abdominal, después presenta los vómitos y por último la fiebre. Y en el dengue es al revés, primero se comienza la fiebre, después los vómitos, después dolor abdominal. Bueno, estos aspectos son los que cuando el médico los considera es lo que salva la vida. Vean ustedes que es importante entonces administrar una carga con cristaloides y entonces cuando uno administra la carga con líquido, el paciente se le quita el dolor abdominal. Pero si fuera quirúrgico, siguiera con el dolor abdominal. O sea, que el médico no necesita grandes cosas para poder salvar la vida. Y estos aspectos que nosotros vamos viendo cada día, entonces los hacen que seamos más importantes. Muchas veces los pacientes dentro de una epidemia llegan a consultar con convulsiones. Y aquí es importante entonces mirar en qué momento está apareciendo la convulsión. Usualmente, si aparece durante la fase febril, es una convulsión febril, producida por el dengue. Pero si aparece durante la fase crítica, entre el 3.er y el 5.º día, hay que ver si esa convulsión no es secundaria, a que la cortical no esté recibiendo suficiente oxígeno. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial ahí también. Hay que tomar un hemograma, hay que volver a preguntar si hay dengue. Entonces hay que ser más juicioso en el manejo del paciente cuando hay una epidemia de esta enfermedad. Vean ustedes que a veces uno está preocupado por el sangrado. Hay algunos sangrados escandalosos como el epistaxis y entonces uno está más preocupado por el sangrado que por la bulimia. Entonces nosotros volvemos a perder tiempo importante en la administración de líquidos por, tratar de curar la hemorragia, y la hemorragia se va a curar administrando cristaloides. Vean ustedes cómo es de sencillo el manejo. Estamos recalcando cuáles han sido lo que hemos nosotros observado de por qué se mueren los pacientes con dengue. Vean entonces ustedes, es importante que cuando el paciente presenta la efervescencia, solo el dengue es el que produce choque. Otras enfermedades hacen la fase febril y luego de eso hacen el choque prolongado hipotensivo. Pero esta enfermedad no, se quita la fiebre y alrededor de ella se produce el choque. Entonces estos aspectos hay que considerar en el manejo de esta enfermedad. Y recuerden que el hematócrito que habíamos tomado en la primera fase de la enfermedad, que nos va a servir para el manejo. Cuando los pacientes están en la urgencia, usualmente se les administra un monitor y ahí, tienen todos los aspectos esenciales de esta enfermedad. Y como pueden ver en esta transparencia, el monitor no pillaba, como decimos, no hacía ningún sonido. Entonces el paciente estaba en shock. Vean ustedes que tiene un acortamiento de la presión de pulso. Si podemos ver aquí, entonces hay un acortamiento de la presión de pulso que usualmente está menor de 20.
Y ese dengue es shock, pero los aparatos no interpretan los signos vitales, somos los médicos y la enfermera los que interpretamos signos vitales. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, no es tan necesario. 30% de estos aparatos producen falsos valores que nos van a confundir. Entonces, es importante que los médicos toquemos a los pacientes y platiquemos con ellos, y principalmente en esta enfermedad. Muchas veces nosotros administramos líquidos hipotónicos, principalmente los pediatras, pero nosotros sabemos que el líquido hipotónico, bueno, va a pasar al hipertónico. La presión coloidosmótica la da y es lo que mantiene, bueno, la fluidez de la sangre. Pero en dengue, bueno, la albúmina sale, entonces el agua pasa del interior de los vasos al exterior, entonces al espacio intersticial. Entonces nosotros debemos de utilizar soluciones isotónicas para el manejo de este paciente durante toda la fase crítica y el shock. Solo hasta que el paciente se haya recuperado, entonces vamos a cambiar. En general, durante la fase febril, muchos de los médicos y las enfermeras nos preocupamos porque el paciente tiene frío, las manos y los pies. Pero esta enfermedad lo que hace es una vasoconstricción. Entonces, para mantener vivo el corazón y el cerebro, ¿no es cierto?, que esté adecuadamente oxigenado. Entonces, el hecho de que solo esté con las manos y los pies fríos no es suficiente para decir que tiene shock. Debemos de buscar otros aspectos, bueno, como el más rellenado capilar, como es un hematócrito que esté aumentando, para decir que el paciente tiene un verdadero choque. Otro de los aspectos importantes que nosotros debemos de evaluar para disminuir la muerte de los pacientes es, bueno, iniciar a veces la terapia intravenosa cuando el paciente solo tiene un NS1 positivo y los médicos estamos pidiendo esta prueba rápida. Pero el tratamiento del dengue es con líquidos orales. Es excepcional que vayamos a utilizar la terapia intravenosa, ¿no es cierto? En las primeras 72 horas, bueno, van a necesitar sales de hidratación oral, van a necesitar líquidos de jugos de frutas que están en su ambiente. Y solo los lactantes pequeñitos que se les quita la fiebre va a estar justificado darle líquidos por la vía intravenosa. La vía intravenosa se reserva para el paciente, bueno, que tiene signos de alarma y que está en shock. Entonces, estos aspectos son relevantes porque también en las grandes epidemias, bueno, los recursos se agotan. Muchas veces nosotros queremos administrar líquidos a grandes velocidades como si fuera el choque séptico. Pero en este caso, bueno, los vasos están perforados, como entonces cuando nosotros metemos líquido muy rápido, sale más rápidamente. Entonces, en vez de ayudarme, me empeora. Entonces, la administración de líquidos en dengue debe ser un poco más lenta y más vigilada que en el choque séptico, porque realmente los vasos son, bueno, están agujereados. Y si yo hago una más presión hidrostática, entonces más rápido sale el líquido. Estos aspectos hay que considerarlos, porque entonces nosotros aumentamos el tercer espacio. Otro de los aspectos importantes para prevenir la muerte por dengue son aquellos que la terapia intravenosa con líquidos se continúa después de que, bueno, la fase crítica terminó. El paciente comienza a comer, comienza a orinar, y yo no lo fui a evaluar y le sigo administrando grandes cantidades de líquidos por la vía intravenosa. Entonces me va a hacer las complicaciones tardías del dengue, que generalmente la iatrogenia médica. Entonces nosotros debemos de ver y observar al paciente, identificar el momento que nosotros le vamos a retirar estos líquidos por la vía intravenosa. Por eso es que un balance hídrico es fundamental en esta enfermedad. Cuánto líquido entra y cuánto sale. Cuando uno comienza a orinar bastante, quiere que ya no necesita líquido. Entonces estos aspectos son los que salvan la vida. Otro de los aspectos importantes es que, bueno, en el dengue, como dijimos, es una enfermedad multisistémica. Tiene trastornos, bueno, del sistema nervioso central, del hígado, del corazón. Y de repente los médicos estamos preocupados y llamamos a un sinnúmero de especialistas, al neurólogo, al cardiólogo, al hematólogo, y nos perdemos de que la vida de estos pacientes se salva administrando líquidos. Entonces, es importante que les recuerde que solo dos aspectos son urgencia en esta enfermedad: corregir el desbalance hidroelectrolítico o la hipo o hiperglicemia, porque después de 48 horas el paciente se va a recuperar solo. Entonces, no nos desesperemos de estar pidiendo interconsultas a múltiples especialistas, porque los volvemos, bueno, tratamiento de órganos, y no es eso lo que queremos. Otras veces, los pacientes se complican en esta enfermedad
Bueno, y principalmente los obesos, porque les administramos líquidos en base a su peso real. Y eso no debe ser así. Debemos de administrar líquidos en base a su peso magro. Entonces tenemos que buscar cuál es el peso que debería tener una persona que pesa 70 kilos. Dice, un adulto normal, el peso promedio es 70 kilos, pero él pesa 140. Si yo le administro líquidos en base al peso, bueno, la obesidad no necesita, o sea, la grasa no necesita reexpansión. Entonces yo le voy a estar dando el doble de líquidos que él necesita. Entonces eso hace edema agudo de pulmón y mata. Otro de los aspectos que quiero comentar con ustedes es que generalmente durante la fase crítica de la enfermedad nosotros estamos viendo que los pacientes tienen una diuresis que usualmente anda de 1 mililitro por kilo y este es usado como parámetro solo para ver que el paciente está bien. Eso no es tan cierto. No debe utilizarse solo la diuresis, sino que el estado hemodinámico del paciente. Hay que ver cómo está su rellenado capilar, cómo está su presión arterial, cómo está la presión del pulso, cómo está su escala de Glasgow. Estos aspectos son importantes. Muchas veces los pacientes están orinando de 0,5 a menos de 1 mililitro los adultos y bueno, y también no hay que preocuparse mucho por los líquidos. Entonces hay que hacer un manejo intensivo, pero fisiológico. Estos aspectos son los que salvan la vida en esta enfermedad. Vean ustedes que muchas veces los médicos los vemos, bueno, que esté el paciente en shock y nosotros queremos administrarle furosemida porque le hemos administrado mucho líquido. Pero todos sabemos que cuando yo administro el líquido, inmediatamente él se redistribuye. Y cuando yo doy furosemida, el poquito líquido que tenía intramuscular lo orino. Entonces yo estoy precipitando la muerte en estos pacientes. Debo de tener una evaluación concienzuda de este problema para mejorar. En general, la práctica de utilizar cargas de cristaloides con cargas de furosemida más bien son perjudiciales al paciente y lo conllevan a la muerte. Esta práctica debe de pasar al desuso. Otro de los problemas importantes que tenemos, bueno, es que los pacientes están presentando una diuresis adecuada, 5 o 7 mililitros por kilo. Y entonces nosotros estamos preocupados. Y esto nosotros debemos de contestar 2 preguntas importantes. ¿El paciente es diabético? Bueno, hay que corregirle la diabetes. Por eso está orinando bastante y yo no lo puedo hidratar. La siguiente pregunta que debemos de hacer, bueno, yo le estaré dando líquidos azucarados. Y eso está produciendo la gran diuresis que está teniendo el paciente. Entonces, estos aspectos son a considerar. Al paciente con dengue debe de evaluarse dentro del contexto general y específico del mismo. Entonces, no debe de pasar desapercibido ninguno de los aspectos de su condición de base. Por eso teníamos un grupo B1 en el cual habían aspectos de la enfermedad que si yo no los consideraba, el paciente podía fallecer. Seguiremos presentando algunos de los problemas de cómo prevenir la muerte en esta enfermedad. Ustedes han visto, compañeros, que muchas veces los pacientes con dengue sangran. Entonces, y la epistaxis, por ejemplo, es escandalosa. Entonces, un sangrado que sea escandaloso, no lo puede clasificar como grave. Un sangrado grave es aquel que pone en peligro la vida y que el médico, bueno, lo ha determinado así. Generalmente, cuando hay sangrados importantes, el hematócrito, en vez de estar alto, cae. Bueno, y nosotros no debemos de esperar que caiga tanto, porque si yo no actúo rápido, el paciente se va a deteriorar tanto que puede morir. Entonces nosotros debemos de saber que las guías de supervivencia de la sepsis, que es que esperar un hematocrito de 30 para transfundir, no son válidas en dengue. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros debemos de ver que un paciente con dengue se chocó con